compartiendo una serie de estudios y de enseñanzas. Bienvenido, le hago la bienvenida a las personas que se conectan con nosotros. Continuamos con la enseñanza que hemos traído. Hemos estado hablando de palabras. Diga conmigo, palabras. Palabras claves de nuestra vida. Amén. Gloria al Señor. Entonces, la semana pasada estuvimos compartiendo un tema que se puso muy bueno. Me acaban de decir todos acá. ¿Cuál era el nombre? La disciplina. ¿Qué aprendimos de la disciplina? ¿Qué puede recordar usted de la disciplina? Que no era un castigo. La disciplina no es un castigo. Era un entrenamiento. Es un entrenamiento. ¿Alguien que le pase el micrófono a Melissa? Es constante, pausada. Es constante. Pausada. Ajá, pausada. Determinante. Ajá. Consciente. Y consciente. Esto es algo muy importante, ¿verdad? Hacer esa diferencia. ¿Cuántos pensaban que la disciplina era un castigo? Era lo que se percibía, pero no es lo correcto. Amén. Hicimos la diferencia, ¿verdad? Lo que es el castigo, porque la Escritura también dice que Dios, así como disciplina, también castiga y corrige al que ama, ¿verdad? Y vimos que el castigo era una consecuencia, que lo único que buscaba que era el castigo. ¿Cuál es la razón por cuál viene un castigo? Es la consecuencia. El castigo es la consecuencia de aquella desobediencia. Pero ¿cuál es el propósito de que haya un castigo? Educar de mandarnos correctamente el aprendizaje. Edificar y ordenar la manera de pensar. Santificar, digamos, en corregir el camino que estamos dando mal. Corregir el camino, ajá. Y el micrófono que pedí. Gracias, Señor. Corregir el camino. El propósito del castigo es que se aprenda. Y que aprendamos no solo de la experiencia tal vez mala que tuvimos, sino también a tomar, a concientizar y a tomar mejores y buenas decisiones. ¿Qué? Decisiones. Ajá. Entonces aprendimos que la disciplina es mala o es buena. Es buena y es necesaria. Ajá, es necesaria. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por este tiempo tan hermoso. Bueno, entre todas las palabras que hemos estado estudiando, el Señor, por medio de una enseñanza que me ha regalado el apóstol, que saludamos a nuestro apóstol en el nombre de Jesús allá en Killeen, Texas, y casa de adoración, nos regaló esta palabra. Es una enseñanza, no estoy diciendo que traigo la misma, sino que es una enseñanza que yo vi, aprendí, y como estamos en el tiempo de las palabras, me gustó mucho estas tres que le traigo el día de hoy, de la cual he estado conversando bastante con mi apóstol y con el Espíritu Santo. Aleluya. Diga conmigo: obstáculos, tropiezos y engaños. Quizás no las veamos todas hoy, pero vamos a ir dándole forma. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece si lo hacemos como siempre lo hemos hecho, participativo? Amén. Usted tiene la libertad de hablar, de opinar y de preguntar también, ¿verdad, mi amor? Estamos aquí para responder las preguntas, las inquietudes. Dios es bueno. Bendecir a toda la iglesia que nos ven esta noche. Saludos a todos. Es importante saber que cuando preguntamos, algo muy importante es que cada pregunta tiene una respuesta. Cada pregunta tiene respuesta, y fue una de las formas más exquisitas en la que el maestro enseñó. Y algo que el maestro siempre amaba, y lo digo así, es que sus discípulos siempre tenían una pregunta que hacerle. El problema ahora de muchos, como hablamos ahora con los discípulos antes de que empezara el servicio, es que la gente se está yendo por cualquier doctrina extraña, cualquier palabra que escucha. Una cosa es la palabra del poder del Señor, la palabra de su poder, es una cosa,
y otra cosa es la palabrería. Y me gusta mucho este tema que trae mi esposa, que es obstáculos, tropiezos y engaño. Y hoy ella dijo algo muy importante: hay tanta palabra suelta en el mundo espiritual y la gente no está tomando el tiempo para discernir el espíritu que está lanzando esa palabra. Y el apóstol Juan lo dice muy claro: pesad todos los espíritus, todos, porque falsos profetas han salido. Entonces nosotros hoy, como siempre, y como los que nos ven por Facebook, si quieren hacer una pregunta, también comenten. Hagan ahí, comenten, hagan la pregunta, y a como vamos desarrollando el tema, con la oportunidad que tengamos, vamos a estar también respondiéndole a la pregunta, si el Espíritu Santo en ese momento nos da pues el chance de poderte responder lo que querés aprender. O bien podemos hacer un nuevo estudio con respecto a la inquietud, ¿verdad? Eso es muy importante. Estamos aquí para enseñar y para compartir. Amén. Una de las cosas de la disciplina que también hablamos fue que nosotros teníamos que querer recibirla. ¿De acuerdo? Tenemos que querer recibirla. Y para esto necesitamos estar, como decía la hermana Melissa, conscientes de lo que estamos viviendo y de lo que estamos haciendo y a lo que Dios nos ha llamado, ¿verdad? Acordémonos que si no hay formación, no va a haber crecimiento. Si no hay crecimiento, no existe la madurez, no se puede tener esta madurez, y es peligrosísimo para los hijos, para todo creyente. Es peligroso mantenerse en un estado de niñez, porque hemos enseñado también que el que hereda, ¿quién es? El hijo, pero el hijo maduro. Porque el niño, en tanto es niño, en nada se difiere de un esclavo, no hay diferencia. Siempre va a necesitar tutores y siempre va a necesitar que le digan qué es lo que tiene que hacer. Pero el hijo maduro es el que es responsable. Amén. Entonces, una vez claro esto, una de las cosas que hablaba con el apóstol y que me gustó muchísimo, y es algo que él me enseñó, y es lo siguiente, y siempre se lo digo: no hay un atajo para la madurez. Recuerden que les he dicho, no existe la forma de que nosotros tomemos atajos espirituales para poder alcanzar algo, para poder tener algo, para poder posicionarnos. No existen atajos espirituales. Una de las cosas que hablamos es que todos fuimos hechos partícipes de la misma disciplina. Y cuando dice todos, es todos. Aquí no hay diferencia entre el judío, el griego, entre el blanco, el moreno, entre grande o pequeño. Todos debemos pasar por ahí. Entonces, al no existir estos atajos espirituales, o mejor dicho, al no poder accesar a este atajo espiritual para la madurez, sin ella, pues nadie va a poder aprender, ¿cierto? Si no hay una enseñanza, nadie puede aprender, ¿me entiendes? Y el que aprende y entiende es el que crece, porque una cosa es que lo escuche, pero otra cosa es que lo reciba. Una cosa es que usted lo repita y otra cosa es que lo crea y lo aplique. Son dos cosas muy diferentes. Amén. Y aquí es donde se gesta la madurez. Cuando usted aprende y entiende, usted crece. Y déjeme decirle que nadie aprende solo. ¿Aló? Nadie aprende solo. Se necesita ser enseñado. Y aquí es donde entra nuestra participación. Y por esta razón es que hemos levantado los estudios bíblicos. Porque no es lo mismo leer la Biblia ocasionalmente que estudiarla. No es lo mismo escudriñar que solamente poner un versículo, postear un versículo porque me pareció muy bonito. No es lo mismo. Y no estoy diciendo que esté mal. Amén. ¿Estamos claros aquí? Puedes hacerlo, pero ese versículo que el Espíritu Santo te trajo, que te pareció muy bonito, ¿qué tanto lo has escudriñado? ¿Qué tanto has escudriñado cada palabra?
Porque siempre, y lo digo de esta manera y con toda la autoridad, Dios siempre quiere hablarte. Dios siempre quiere comunicarse contigo. Y hay palabras que Él va a usar que tú puedas comprender, que te van a llamar la atención, porque lo que Él busca es formarte. Entonces, ¿qué tanto de lo que has leído realmente lo has escudriñado? Precisamente es aquí donde hablamos de estas tres palabras: obstáculos, tropiezos y engaños. Porque muchos de nosotros hemos pasado por aquí, o no podemos decir que no hemos pasado nunca por ahí. ¿Cuántos no hemos tenido tropiezos? ¿Cuántos no hemos tenido obstáculos? ¿Cuántos no hemos tenido engaños? Y hasta nos engañamos a nosotros mismos, pero no me voy a ir al final. Amén. De alguna manera, y quiero hacer este preámbulo antes de entrar directamente a la palabra. De alguna manera, todos nosotros hemos pasado por aquí en nuestra vida. La vida, si yo te lo puedo presentar de alguna manera, y lo he dicho en otras ocasiones, es como una columna que tiene diferentes frentes. ¿Se acuerdan cuando he hecho este ejemplo? Una columna es una sola, pero ella tiene ¿cuántas caras? Tiene 4 caras. Y ya por esas 4 caras deja de ser la misma columna. Es la misma columna. Todo depende del frente donde usted la vea. Así mismo es nuestra vida. Nosotros tenemos una vida espiritual y tenemos una vida natural. Sin embargo, no está dividida. Es la misma. ¿Sí o no? ¿Vamos claros aquí? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Es la misma, y es aquí donde yo quiero hacer esta salvedad, porque muchas veces pasa, por ejemplo, que nosotros tenemos nuestra vida natural. Si lo ves como una columna o lo quieres ver con los diferentes frentes que tienes una vida familiar, ¿sí o no? Pero es una. Tienes una vida laboral, pero es una. Tienes una vida personal, conyugal, pero es una. Social, por ejemplo, pero es la misma vida. Asimismo tenemos una vida espiritual, en la cual nosotros somos hijos, pero es la misma vida, en la cual somos parte de la iglesia, que es el cuerpo del Señor Jesucristo, pero es la misma vida y no está separada de nuestra vida natural, ¿cierto? Asimismo nosotros tenemos una función dentro de esta estructura preciosa llamada iglesia. Cuando servimos, cuando ayudamos a lo que hemos sido llamados, los ministros, los ministerios, hay un frente. Y hay espiritual y hay natural, ¿sí o no? Pero no está dividido, o sí está dividido. Lamentablemente, muchas veces el creyente está dividido, lo hemos hablado otras veces, donde siente que tiene que ser espiritual solamente cuando está en la iglesia, pero en realidad no está separada su vida. Es tan espiritual en la iglesia como en su casa, como en su trabajo, como en el desarrollo de las labores que tenga que hacer. Es tan espiritual así como también es natural. Por trabajar no deja de ser espiritual, ¿o sí? Lo que quiero y al punto que quiero llegar es que no se deja una cosa por la otra. Amén. Pero tenemos que ordenar el pensamiento. ¿Por qué digo ordenar el pensamiento? Porque muchas veces pensamos que la vida espiritual es la que nos viene llegando. Aunque usted haya nacido de nuevo hoy, siempre es primero. No es algo más que se añade a la vida, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a entenderlo. Nosotros somos espíritu. Ajá. Al espíritu, que es lo que realmente somos nosotros, se le dio un alma. Y en esa alma se le agrega un cuerpo, o se le añade un cuerpo. El espíritu es la realidad
donde nosotros tenemos comunión con Dios. Lo que realmente nosotros somos, un espíritu con un alma dentro de un cuerpo, para cumplir el propósito eterno de Dios, que es volver en Cristo. Todo esto es lo que Dios, en su infinita omnisciencia, creó para que el hombre pudiese habitar la tierra con un derecho legal. Porque solo seres espirituales con un cuerpo podemos estar en la tierra. Y aunque alguien no conozca a Cristo, no haya nacido de nuevo, eso es un espíritu dentro de un cuerpo, pero separado de Dios, sin conocimiento de Dios. Por eso Pablo dijo, antes ustedes no conocían a Dios, o bien, le dijo a Colosa, siendo conocidos ahora por Dios. Entonces ahí es donde empieza, como dice mi esposa, el proceso, el desarrollo, el crecimiento. Como siempre se les ha dicho, cuando nacemos de nuevo, empezamos en una nueva educación, porque en el reino hay una educación. Por eso me gustó mucho, les comparto este proverbio 29:15, pueden anotarlo, no lo busquen, lo vamos a leer, anótelo. Dice, la vara y la reprensión dan sabiduría. Como decía mi esposa, la disciplina no es un castigo. La disciplina viene a darte reprensión para que la sabiduría venga. Por eso, sin formación, sin educación, no va a haber madurez. Tu espíritu al nacer de nuevo tiene que madurar. Decía un apóstol, hay tanta gente que no le gusta madurar, y es cuando Dios le manda a alguien para probarle la vida y decir, es que este hermano desde que llegó, ayúdame a amarlo, Señor, ayúdame a amarlo. La hermanita Lima. Y la hermanita Lima, mejor dicho no puedo hacer, ¿verdad? La hermanita Lima para hacerte madurar. Cuando Dios ha venido en un proceso, como habla mi esposa, y empieza a predicarte, y empieza a enseñarte, y empieza a darte indicaciones de cómo debes conducirte según la Escritura, y no obedecer que Dios, hablándote para que puedas crecer, convertirte en un hijo maduro, un hijo que puede heredar, puede administrar los santos de Dios dentro del cuerpo de Cristo, no quiere obedecer, Dios utilizará otros medios para enseñarte a madurar. Y es ahí donde el alma a la que estás obedeciendo, no al espíritu, empieza a ser procesada, y es cuando la persona dice, o sigo, o cómo decir, sigo, paro o me voy. Y es que aclarando esto, que primero es, o sea, que no está separada tu vida natural de todas las labores, las ocupaciones y los frentes que tengas que hacer, como madre, como amiga, como hija, como esposa. No está separada como hija de Dios o como hijo de Dios. No está separado de tus funciones, de lo que el Señor te ha llamado a hacer y del plan que Dios diseñó para tu vida. No está separado, al contrario, todo está unido. Entonces, viendo desde este punto, ¿verdad? Y tal vez le diga, ¿qué tiene que ver con las tres palabras? La voy a ir, téngame paciencia. Es en realidad dentro de ella donde todo lo demás se va a desarrollar, dentro de esta vida espiritual que yo te estoy diciendo. Se va a desarrollar tu vida familiar, se va a desarrollar tu vida laboral, se va a desarrollar la función que tengas que hacer o lo que Dios te haya llamado a hacer. Es dentro de la vida espiritual que te ha sido dada por medio de Cristo, donde todo lo demás va a cobrar la forma, la altura, la anchura de lo que Dios dijo que tenía que ser hecho. Por eso volvemos siempre a Juan 15, separados de mí y nada es exacto. Entonces, no es un requisito más que como yo vengo ya ahora a Cristo y tenía 20 años en el mundo y ahora yo vengo a Cristo cuando tengo 30, entonces es añadir a lo que ya tengo hecho. No, es una nueva vida la que nosotros tenemos, y debido a esta nueva vida, ¿verdad? Es que nosotros tenemos que empezar a ordenar. Vean lo que dice Job 37:19. Nosotros tenemos que ordenar pensamientos para traer luz. Por eso es que hablamos de estas palabras, que son palabras con las que usted se va a topar de frente toda su vida.
y las va a escuchar mucho. Y también usted va a poder dar consejo por medio de lo que usted escucha, porque usted ya ha sido entrenado, preparado, instruido, no solo para tener luz, sino para ser luz. Vea lo que dice Job, dice, muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Otra versión dice, enséñanos qué decirle a Dios. No podemos establecer nuestro caso porque estamos en oscuridad. ¿Cómo estamos? Bueno, nosotros no. Pero muchas veces no podemos ordenar nuestras ideas para poder actuar claramente porque no hay luz. Y no hay luz porque falta conocimiento. No dice la Escritura, mi pueblo perece porque le faltó. No dice que le faltó vida, no dice que le faltó fuerza, no dice que le faltó fe. ¿Qué es lo que le faltó? Por eso yo creo firmemente que la enseñanza es una de las cosas más importantes que van a traer defensa sobre su vida. Es un muro alrededor de usted, pero la enseñanza correcta, diga conmigo, la enseñanza correcta. La palabra dice, vea lo que dice esta versión, enséñanos qué le hemos de decir a Dios, la Biblia de las Américas, dice, enséñanos qué le hemos de decir a Dios, no podemos ordenar nuestro argumento a causa de las tinieblas. Hay argumentos, ¿se acuerda lo que dice en 2 Corintios, capítulo 10, vayan anotando, 4 al 5, dice, las armas con las que luchamos no son carnales, no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Pero ¿cómo sé? ¿Cuándo sé? ¿Cómo sé? ¿Cuándo lo identifico? ¿Cómo lo identifico? ¿Cuándo hago estas diferencias? ¿Cómo las evito? ¿Cómo las llevo a Cristo en obediencia si no las puedo reconocer? Vamos, por eso a mí me gusta definir las palabras y me gusta tomarme el tiempo para enseñar, porque cuando usted lo aprende bien y usted lo identifica bien, ahora que usted tiene esta paz y usted dice, ay mira, yo creí que la disciplina era un castigo, y cuando me decían Dios te va a disciplinar, lo primero que me imaginé era un poco de fajazos sobre mí, unos procesos espantosos y horribles, y ahora usted se da cuenta que lo que Dios le está diciendo es, yo te voy a entrenar, yo te voy a preparar, yo te estoy capacitando. Ahora usted lo toma de una manera diferente, ¿sí o no? Y esto le trae paz o no le trae paz. Esto le permite organizar sus pensamientos o no le permite organizarse a usted. Entonces es una bendición tremenda. Pero entonces, y tenemos que ver que está la disciplina de entrenamiento, pero está la disciplina por causa de un proceso. eso es el castigo. Para que tengan esa comparación, ¿verdad? Estamos en disciplina de entrenamiento. Sí, entonces, vamos a hacer la diferencia de estas tres palabras. Cuando yo le digo a usted que es un obstáculo, ¿verdad? Que me gusta que predique conmigo. ¿Qué piensa usted? Algo que impide. Ajá, ¿qué más? Algo que estorba, me gusta esa palabra mucho. Impide, estorba, ¿qué más? Cuando usted piensa en un obstáculo, ¿en qué piensa? Una barrera. En una barrera. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ah? No todos. Bueno, ya tenemos varios ejemplos. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Un obstáculo puede ser interno o externo? ¿Cómo? Ambos, ¿verdad? ¿Puede estar afuera o puede estar por dentro? ¿Cuáles son más peligrosas? ¿Las que vemos o las que no vemos? Por dentro. Esto es importante porque, mi hermano, cuando hay obstáculos internos, ¿cómo impide el desarrollo y el avance?
Aló. Entonces definamos lo que es un obstáculo. Es un impedimento, una dificultad, un inconveniente, ¿cierto? Es un estorbo, dijo alguien por ahí, una hermana mía preciosa. Es algo que dificulta el paso. Si lo vemos como un estorbo, es algo que te está dificultando el paso. Amén. Están los externos y están los internos. Los externos puede ser una persona. Aló. Externo puede ser una cosa o una persona. Así físicamente. Dalila o potifundamente, Erico. Ajá, pueden ser internos o externos. Los externos pueden ser alguna cosa o alguna persona. Los internos pueden ser una actitud, escúchame, o un pensamiento, una mala enseñanza. Hello. Un obstáculo es aquello que se interpone. ¿Está escuchando? ¿Quién dijo una barrera? Ajá. La hermana Patricia dijo, es como una barrera. Claro, se interpone. ¿Entre qué? ¿Entre qué se interpone? Usted va caminando y se encuentra aquel obstáculo al cual le llamaste barrera. ¿Y esa barrera qué es lo que hace? Te detiene, ¿ah? Te detiene, te empuja, porque no te permite avanzar, seguir, conquistar, llegar hacia el lugar donde tienes que llegar. ¿Ah? Véalo fuerte. Es aquello que se interpone. Y si usted utiliza esta palabra de interponer, yo hago la pregunta: ¿cuántas cosas se nos interponen? Y sabemos claramente que todo obstáculo, lo que realmente significa es lo que me impide avanzar hacia el crecimiento de la estatura del varón perfecto en Cristo. Esos son los obstáculos. Los obstáculos son aquellos que me impiden mi crecimiento, que me impiden mi avance. Por eso me gustó mucho esta parte que decías aquí, amor, esta que dice un estorbo que dificulta el paso. Estamos estudiando lo que son 3 palabritas: obstáculos, tropiezos y engaños. Entonces, el obstáculo es un estorbo que me está dificultando dar esos pasos que yo necesito para crecer, para avanzar, para ir más allá. Por eso Jesucristo, ¿qué es? El camino. Pero ¿qué es lo primero? Y donde hay un camino, ¿qué tenemos que dar? Pasos. Él llegó y dijo, el camino a él es angosto, pero el camino de la perdición es amplio. ¿Por qué? Porque en ese camino, en el camino de él es donde vamos a encontrar obstáculos. Es lo que te va a impedir avanzar, es lo que te va a impedir crecer, desarrollarte, es lo que te va a impedir escuchar claramente. Esos obstáculos no quieren que escuchen. Por eso el Génesis dice, y dijo, él habló. Y dijo Dios, sea la luz. Sea la luz, porque la luz es conocimiento. Ahora que decía, también hay argumentos. Dice que Job decía, no podemos argumentar, porque la oscuridad no nos deja. La oscuridad, la tiniebla es ignorancia. La tiniebla es ignorancia, la oscuridad es tiniebla, es ignorancia. Pero nosotros somos gente entendida, somos gente que conocemos a Dios, somos gente que tenemos comunión con Dios, somos gente que leemos las Escrituras, meditamos en las Escrituras. Ahora, ¿por qué vienen los obstáculos? Como decía mi esposa, porque lo que hacen es tratar de impedir el avance de lo que Dios quiere realizar en cada uno de nosotros. Ve lo que dice Efesios 1, para regalárselo, anótelo. Efesios 1, 18 dice,
17, perdón, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, oiga esto, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Espíritu de qué? En el conocimiento de Él. ¿Por qué? Porque Él es luz. Porque Él es luz. Y esa luz dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que alumbra los ojos? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Ahí. Entonces, ¿para qué vienen los obstáculos? Para impedir el llamado de Dios en tu vida. Estos obstáculos, o sea, visualícelo de esta manera. ¿Cuántos han visto las carreras de obstáculos? Ahora, yo le pregunto, quiero usar este contexto porque es muy visual y es muy propio para lo que estamos enseñando. Cuando tú llegas a Cristo, lo que tienes que hacer es estar en el camino, ¿cierto? ¿Quién es el camino? Eso no significa que no vayas a tener obstáculos, ¿ok? Es una de las cosas que nosotros tenemos que tener claras. No significa que no vamos a tener obstáculos. Entonces, imagínense esta carrera de obstáculos. Usted ve que la persona visualiza en el momento que está en su punto de inicio, la persona no está viendo para abajo, la persona se está preparando, se está acomodando y ella está viendo hacia el frente. En ningún momento, a pesar de que el obstáculo ya lo tiene cerca, en ningún momento ella se detiene, ¿o sí? ¿Qué es lo que hace? Lo brinca. ¿Qué significa eso? Que los obstáculos que llegan a nuestra vida no son para detenernos en el camino. No es para hablar con Dios. Los obstáculos que llegan a nuestra vida, porque van a llegar, no son para rendirnos. ¿Aló? Los obstáculos que llegan son para sortearlos o para saltarlos. Hay unos que tal vez sean muy grandes, entre comillas. ¿Qué significa sortearlo? Ajá. De ahí, si no me lo puedo brincar, pues lo rodeo, pero no me detengo y no me salgo del camino. Si es del tamaño de un monte como el Everest, ¿qué hago? De ahí lo escalo, pero no me detengo del camino. Estas cosas van a venir y vean lo que dice la palabra del Señor en cuanto a esto. Tal vez no aparece la palabra en sí, obstáculo, pero la podemos leer y entender claramente con este versículo que yo te voy a regalar en esta noche. Vaya conmigo a Santiago, capítulo 1, versos 2 al 4. Y vean lo que dice la Escritura con respecto a todos estos obstáculos que se pueden presentar. Dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. ¿Qué tenemos que tener primero? Gozo. Ay, Dios, se me fue la iglesia. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Cuando habla de esta perfección, esta palabra perfectos en el griego, no se refiere a la perfección humana, está hablando de madurez. Se lo voy a parafrasear, dice, para que sean maduros y completos, sin que les falte nada. Las diversas pruebas lo único que van a hacer es producir en medio de la fe la paciencia, es pulirla. ¿Y por qué no viene? Brinques ese obstáculo, sortee ese obstáculo. ¿Y por qué tarda tanto? Aprenda a esperar en el Señor. ¿Qué es la paciencia? La paciencia se espera, pero con sabiduría. Amén. Y que ésta tenga su perfecto resultado. Hay un resultado.
Los obstáculos muchas veces vienen no para provocar algo malo, sino para producir algo en ti. Antes las personas, y yo pongo mucho este ejemplo, al principio en nuestra vida, en el caminar, nos encontramos con diversos obstáculos. El horario del trabajo, el cansancio por el mismo trabajo, he dicho varias veces, dolores de cabeza, el trajín del día que nos deja tan agotados que es más sencillo quedarse en la casa y ver el live, ¿sí o no? Pero nunca va a traer el mismo resultado a que usted aprenda a caminar con el dolor de cabeza y sin el dolor de cabeza, a que usted aprenda a caminar con el cansancio y sin el cansancio. Hay algo que se está desarrollando dentro de usted, que el que se queda sentado y que se queda en la casa no lo va a desarrollar. Y aprender a caminar solo. Ay, Porque si la familia, y lo digo así en vivo, si la familia consanguínea me es de tropiezo, me es de obstáculo, yo la quito. Porque el mismo maestro lo dijo, si tu ojo, si tu mano te es de tropiezo, quítala, échala de ti. O sea, tenemos que aprender a entender, o sea, que llega un momento donde tenemos que tomar la decisión de que el reino de los cielos, la salvación es personal. Pero es que yo me casé, bueno, sí, pero si el marido no quiere avance. Porque eso no muestra que no lee, porque Moisés avanzó y hasta que Moisés llegó al desierto y sacó el pueblo y se estableció con el pueblo en el desierto, dice que Jetro le llevó su esposa. Él tuvo que avanzar en su asignación sin su mujer y sus hijos. Y hay gente que si papá y mamá no saca el carro no viene a la iglesia. Diga ay, O amén. diga amén. Si papá y mamá no saca el carro no viene a la iglesia. O si el marido no viene con ella no viene a la iglesia. O viceversa. Discúlpeme, entonces ¿cómo vamos a hacer? Si a uno de los dos lo llama el Señor. ¿Aló? Como dice mi esposa, ¿cómo es? Pablo, sigo me voy. Porque es la realidad. Si mi esposa tiene que salir de viaje a las naciones, yo sé que yo tengo que estar acá. No, yo chicos, bueno, Jenny y Alejandra y Fundamental se quedan porque como mi esposa no va a estar, yo no voy a llegar. No, esto es de valientes. Y el que no pueda vencer un obstáculo en Cristo, mi hermano, no es candidato en el reino. Pero le tengo una noticia: a todo el que Dios llama, capacita, entrena. Y si no quiere madurar, lo va a madurar. Y así es el Señor. Amén. Si no, pregúnteselo a Pedro. Leamos los evangelios. Es tremendo porque aprendemos o no hemos aprendido a caminar con obstáculos. Con el dolor en la pierna, con el dedo mayugado, Quebrado estaba. Tenemos una hermana aquí, mi hermano, para el pueblo, que se conozca la noticia. Llegaba aquí con el pie mayugado, se había amarrado con un portón. Otro llegaba con la patica, ¿cómo era? El de la pata. Ay, Dios mío, quebrada. Pata es pie, aquí al otico. Y muchos hemos avanzado hasta con el confitito, cuando se nos dan los bajonazos, ¿verdad? Sobándose la cabeza, pero prestando atención a la palabra. Y todo eso demuestra carácter, demuestra madurez. Por eso dice, tengan por sumo gozo. Gócese de que usted no fue uno más del montón. Gócese de que usted se venció a sí mismo. Gócese de que usted el día jueves brincó el obstáculo que el enemigo le quiso poner, que las circunstancias le quisieron poner. Gócese de que fue contado un salto más de avance para su vida. Gócese del Señor, de que todo esto en la prueba usted va a encontrar, en la paciencia de la voz, usted va a encontrar un resultado. Usted se va a dar cuenta que no es lo mismo, que usted no es el mismo del año pasado y que esperamos que no cierre este año con las mismas cosas. Amén. Por eso vean lo que dice Deuteronomio capítulo 31 verso 6. Y aquí me quiero poner un poquito. Deuteronomio capítulo 31 verso 6. Y se lo leo en la Nueva Biblia de las Américas.
Dice, sean firmes y valientes. ¿Qué dice? Firmes y valientes. Sean cobardes y salgan corriendo. Firmes y valientes. Que si lo convencen de quedarse en la casa tomando café, se quede tomando café. ¿Qué dice? Firmes y valientes. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la palabra firmeza? Es algo que no es negociable. Lo que usted determinó hacer, eso es. Entonces, sea firme y valiente. Dice, no teman. Lo tercero es, no teman. Ni se aterroricen ante ellos. ¿Ante qué? Ante los obstáculos. Oye, estamos hablando. Porque el Señor tu Dios, ¿quién? El Señor, diga mi Dios. El que va conmigo. No te dejará ni te desamparará. ¿Está leyendo conmigo? Cuando usted se determina a dar este salto de fe, hay una palabra que hablamos mucho el apóstol y yo, y muchas veces he comentado con mi esposo y le he dicho, tenemos que dar un salto cuántico. Después les explico qué es eso, pero cuando usted se determina a dar el salto y dice, no me quedo, yo me voy a seguir, que hable el que quiera hablar, que se quede el que se quiera quedar y que se vaya el que se quiera ir, yo sigo. Cuando usted se lo determina de esta manera y está siendo firme y está siendo valiente y usted no está teniendo temor ni del qué dirán, ni de lo que va a pasar, ni de lo que está por venir, cuando usted se determina de esta manera es porque usted está consciente que el Señor es el que va con usted. Muchas veces cuando vemos los obstáculos no sentimos que Dios vaya con nosotros, ¿o sí? ¿Cuánto les ha pasado? ¿Cuántos piensan que va a tener que brincarlo solo? Que Dios está con usted hasta que le llegó el obstáculo. Cuando ve el obstáculo le dice, te espero del otro lado. Él es el que te impulsa con la fe. Él es el que te catapulta con la palabra. Él es el que te dice, no temas, yo te ayudo. Él es el que te dice, no te amedrentes. Ese monte puede ser que se vea muy grande, pero si tienes fe, y si tú crees en mí, ha de removerse de tu camino porque tú llegas donde has determinado llegar conmigo. Es lo que Dios está diciendo. Él dice, yo voy contigo y no te dejaré. Estamos tan acostumbrados a que nos dejen. Ay, estamos tan acostumbrados a que nos abandonen, a que empiecen con nosotros, pero que no terminen con nosotros. Estamos tan acostumbrados a esto que pensamos que cuando viene aquella prueba, aquella dificultad, estamos solos. Y el Señor dice, mira, escribas esta palabra en su corazón, la de Deuteronomio 31:6. Usted dice, me mantengo firme y valiente. No voy a tener temor, no me voy a aterrorizar ante aquello, sea quien sea, situación, circunstancia, diagnóstico, lo que sea. Usted dice, no me voy a aterrorizar ante aquello. Lo que se levante, no me aterrorizo. ¿Por qué? Porque el Señor mi Dios está conmigo. Punto. Él no me deja, Él no me desampara. Amén. Y por eso Jesús en Juan 16:33, vean lo que le estoy dando para los obstáculos. Él dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, tendréis tribulación, tendrán obstáculos. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Confiar que Él ya venció, confiar de que Él está conmigo, confiar que no nos va a desamparar, confiar que el mismo que nos llamó es el que nos da la fuerza para caminar, para saltar, y si tenemos que volar, volar, para caminar por encima de las aguas, para caminar por encima de las circunstancias, para llegar al otro lado a través de la tormenta. Él es el que no nos va a dejar.
Ese obstáculo, ¿qué es lo que va a hacer? Hacer que mi fe madure, crezca, se fortalezca. ¿Y qué va a provocar? Que yo vea la mano de Dios. Ay, santo, que yo vea la mano de Dios. Este obstáculo lo único que va a probar es que Dios está conmigo. Este obstáculo lo único que va a probar es que Él no me ha desamparado. Es lo único que va a probar es que Él me sostiene de su mano derecha y que no me va a soltar. ¿Qué importa si los demás no lo ven? Mientras usted lo crea, mientras usted se abrace de esta palabra que yo le estoy diciendo, entendiendo que no va a ser color de rosa, entendiendo que el camino puede ser irregular, pero sin detenerse, siga, corra, avance, levántese, abrácese de esta palabra y diga: el Señor mi Dios está conmigo. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque vea lo que dice Apocalipsis, amor, 3:21, no sé si lo lees ahí o acá. 3:21. 3:21 dice: al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Al vencedor. Y vea que tremendo la que hablaba mi esposa. Dice: al vencedor le concederé. O sea, aquí hay una lucha. Aquí hay una participación, como dice el apóstol Pedro. Pedro dice en la segunda carta, en el capítulo, dice que nos hizo participantes de la naturaleza divina. Pero en la naturaleza divina hay que pelear, hay que vencer, hay que correr la carrera, hay que guardar la fe, hay que poner la mirada en lo que Cristo puso al frente de nosotros. Ahora que mi esposa hablaba este verso de Deuteronomio 31:6, dice que no se amedrenten ante ellos, porque ¿qué tenían al frente? Tenían la tierra prometida. ¿A qué vienen esos obstáculos, Alejandra? A querer a que quiten la mirada del galardón de lo que Dios te ha reservado y tiene para vos y para tu familia. Hay gente que quiere participar del reino, pero no quiere ver tropiezos, no quiere ver obstáculos, no quiere ver donde vienen los que quieren engañarlo o lo que lo quiere desviar. En el reino de Dios, Pedro dijo una cosa: habrán tribulaciones. En el reino de Dios veremos falsos maestros, veremos falsos profetas. Jesús llegó y lo dijo: veremos al Padre levantarse contra los hijos y los hijos levantarse contra los padres. Pero ustedes confíen. Ustedes confíen, ustedes venzan, sentarse en el trono de Cristo. Si ustedes vencen, se sentarán en mi trono, se sentarán en mi autoridad, en mi poder, en mi palabra, y en lo que el Padre me concedió a mí, como digo, se los concederá a ustedes, dice la Escritura. Por eso dice: permaneced en mí, porque el que es conmigo recoge. El que es conmigo, ¿qué recoge? Recoge todo lo que es Cristo. Moisés nada más llegó y les dijo: no teman, porque el Señor vuestro Dios está con ustedes, no los dejará ni los desamparará. No hay obstáculo más grande que el Dios que te llamó. Por eso la Escritura dice que somos más que vencedores. ¿Que somos más? Vencedores. Vamos de triunfo, vamos de gloria, vamos de avance. Por eso ahora que hablaba con la gente y decía con los hermanos antes de empezar el servicio, el cuerpo se va a desgastar en Génesis. Ese cuentico: ay, pastor, a ver, yo quería ir, pero me siento tan cansado. Hemos trabajado tanto en el Congreso Mujeres, este Congreso que aquí, que allá. Ya estoy cansado, ya estoy agotado. No estás cansado y agotado de servir en el reino. Sí. Es tu cuerpo que está sintiendo que está muriendo cada día, aleluya, como dice 2 Corintios 4, mamá. Este cuerpo se va desgastando día a día, pero el hombre interior, aleluya, que avanza, que crece, que vence los obstáculos, que vence la prueba, que vence las adversidades, que se levanta en el nombre de Cristo Jesús, aleluya, y tiene por sumo gozo. Ese gozo no es que yo estoy no, ese gozo es que el que está en Cristo sabe que tiene autoridad, sabe que tiene poder, y que la palabra de su poder que sale de su boca, el Señor la atiende y la ejecuta. Señor, es tremendo, porque en la comodidad no hay avance.
No. Entonces yo me quedo en la casa porque estoy cansado, porque serví tanto ayer y estoy cansado. No. Como hablamos hoy, cada vez que el cuerpo se desgasta por servirle al Señor, tu espíritu crece y desarrolla una gloria mayor. Y oiga esto, vivifica el cuerpo cansado de Pablo. El vencedor, y hay que vencer algo, ¿no? El vencedor, el que conquistó, el que se atrevió. Yo no veo en la comodidad algún avance, yo no veo que haya de lucha o victoria en donde está la comodidad. Vos has dicho que en la comodidad no hay cambios. No. Y lo discute conmigo quien sea, en la comodidad no hay cambios. Sin cambios, no hay cambios. Y yo siempre digo esto y me gusta compararlo con nuestro ejemplo que es nuestro Señor Jesucristo. Si el mismo Señor Jesucristo tuvo que vencer, ¿aló? Si el mismo Señor Jesucristo tuvo que vencer, yo le pregunto, ¿cuántos obstáculos cree usted que nuestro Señor Jesucristo pasó? ¿Cuántos obstáculos? Empezando desde su nacimiento. ¿Cuántos obstáculos cree usted que Él pasó? Y aún, ¿cuántos más tuvo que lidiar con aquellos que caminaban con Él? ¿Aló? ¿Cuántos? Y Él mismo tuvo que vencer. Por eso Él dice aquí en Apocalipsis 3:21, el vencedor, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí. No fue que como es el Hijo de Dios y entonces ya aquí todo, la corona y venga, todo el mundo rinda. No, Él tuvo que vencer también. Él tuvo que tener sus obstáculos. Él tuvo que sortearlos también. ¿Cuánta oposición no le trajeron los fariseos? ¿Cuántos tropiezos no le metieron y que no nos van a meter todavía en el tropiezo? ¿Cuántos obstáculos? Empezando porque no creían que de Nazaret iba a nacer algo bueno. Empezando con que no creían que él era el Hijo de Dios. ¿Cuántos obstáculos para hacer lo que tenía que hacer? Entonces, si el mismo Cristo tuvo que vencer y dice, como yo también vencí, ¿qué pensamos nosotros? ¡Aló! ¿Qué creemos nosotros? Y eso, que Él ya nos hizo camino. Porque a Él le tocó hacer el camino. Usted sabe lo que es encontrar algo cerrado y tener que darle y darle y darle hasta hacer la brecha, el camino para que nosotros pudiéramos pasar. A Él le tocó abrir lo que estaba cerrado. Mira el verso que estás hablando y el verso está acá. De Hebreos capítulo 12, verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, oiga esto, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Algo que aportar? ¿Qué les está pareciendo el tema? ¿Hay verdad en el Señor, sí o no? Creo que esto nos aterriza, ¿no? Aterriza nuestros pies, porque a veces pensamos que la vida en Cristo es Dios resuélvame todas las cosas y que nosotros no vamos a tener que hacer ni pasar ninguna cosa. Y es al contrario. Con todo y lo que nosotros aquí en esta vida tenemos que vivir, tenemos que aprender a avanzar y ser más que vencedores, como dice su palabra en Romanos 8:37. Apunte. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es? Cristo Jesús. El yo no puedo tiene que salir de tu boca. Aquí lo voy a pensar a todos. El yo no puedo tiene que salir de tu boca, porque ¿sabe qué dice Filipenses 4:13? Y si se lo sabe, ¿por qué me salen otras cosas?
Es una palabra que yo tengo que vivir. Usted sabe que esa palabra ha sido un baluarte en mi vida y hablo en muchas cosas que naturalmente me vi limitada para hacer. Por ejemplo, aprender, y hablo mucho esto con mi esposo, con mis hijos y con el apóstol, que es el que me empuja y me empujan todos en cuanto a lo que es la tecnología y el avance del conocimiento de todas estas cosas y estos artefactos. Y antes yo sentía que las computadoras, las iPads y todas estas carambadas, tablets y demás, eran un enorme dinosaurio que me quería tragar. Así como pensé muchas veces que el micrófono era mi peor enemigo. Lo evadí de muchas maneras, pero yo empecé a creer en lo que dice la palabra del Señor en Romanos 8:37. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y creí firmemente y sigo creyendo lo que dice Filipenses 4:13. Cuando algo viene yo digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Créame que esa primera parte es para darme ánimos a mí, ¿verdad? Cuando voy a enfrentarme a algo que desconozco o que siento que es titánico para mi vida, que siento que es muy grande, que tal vez por otros pensamientos que se metieron en mi cabeza, tal vez una crianza, un patrón de conducta, una mala enseñanza, un modelaje, tal vez de nuestra familia, de la cultura, qué sé yo. Hay personas, y lo he dicho varias veces, que nunca se ven montados en un avión porque piensan que eso no fue para ellos. ¿Aló? Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas veces enfrenté retos en mi trabajo en cuanto al aprender la formulación química. Y yo decía, ¿cuántos números y cuántas mezclas para la neutralización, para la potencialización de un color, para la estabilidad de un color, para el amarre de la pigmentación? Y no voy a dar clases de colorimetría, pero sí le digo que cuando vi todo esto de frente, en un momento dije, esto es más grande que yo. Pero el Señor me traía la palabra como un susurro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo es, ¿alguien me puede explicar la palabra todo, ya que estamos con palabras? Todo. ¿Qué significa la palabra todo? A ver, ¿queda algo por fuera? No. ¿Mi vida? No. ¿Mi preparación académica? ¿Mi destreza tal vez en alguna labor que vaya a hacer? No. Todo es Todo. siempre y cuando esté en Cristo y Él sea tu fundamento. De ahí viene la fuerza para todos los demás. Simple y sencillamente solo tengo que estar, permanecer, caminar, avanzar, seguir y aprender a saltar. Sí, Señor. Aprender a avanzar. El problema, ¿sabe qué es? Que nos detenemos. Ni siquiera hemos intentado cuando ya nos damos por vencidos. Oh, Espíritu Santo, ayúdame aquí. Ni siquiera hemos empezado. Si yo les digo, bueno, vamos a hacer un evento de mujeres y quiero alquilar el Estadio Nacional. La primera es, hay mucho dinero. Y pero ¿cómo vamos a hacer que la dirección del Espíritu Santo te llevará a lugares donde usted nunca pensó estar? Pero como es Dios el que decide dónde mandarte, Él es el que también paga el viaje. Aleluya. Porque Él es tu proveedor. Sí, Amén. amén. Gloria a su nombre. Entonces, quiero cerrar con esto. No voy a meterme al tropiezo porque le traigo unas buenas con el tropiezo. Y quiero ir poco a poco con esta palabra. ¿Vamos claros hasta aquí? Sí, amén. Amén. ¿Qué tal le parece lo de los obstáculos? ¿Estaban o no estaban? Como dije, hay obstáculos que pueden ser personas o cosas, pueden ser internos o externos. Pero lo único que usted y yo debemos aprender es a saber que antes en todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. Aleluya. Al final de todas estas palabras yo le voy a decir a usted el remedio. Pero quiero que sepa esto, los obstáculos no son para detenernos en el camino, sino que es una oportunidad para experimentar el poder y la fidelidad de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Para comprobar
fielmente la palabra de su poder, de su verdad. Y es que es ahí donde nosotros nos refugiamos en ella. Si es que la aplicamos, como dice la Escritura, y decidimos abrazar esta palabra. Continuar antes de rendirnos, diga, continuar antes de rendirnos. Porque un obstáculo puede ser este, donde viene el pensamiento, el interno. Viene el pensamiento, ríndase mejor. Eso no es para usted, nunca lo va a lograr. ¿A dónde va a llegar con eso? ¿A dónde vas a llegar con eso? Usted, hacer eso, hacer aquello. Una vez le compartí a una hermana y le dije, convertí los no que me tiró la vida en plataformas para mostrar el sí de Dios respaldándome. Cada vez que me dijeron, usted no puede criar a sus hijos sola, les mostré el sí de Dios respaldando mi vida. Cada vez que me dijeron, usted no puede poner un negocio, le mostré el sí de Dios respaldando mi vida. Porque decidí creer y avanzar sin detenerme. ¿Fue fácil? No, hermano, lloré, me jalé los pelos. Muchas veces abrazaba la pata de mi cama noches enteras porque no sabía por dónde empezar. Y el sigilo del Espíritu Santo, el signo pasible, llegó a mi vida con el consejo que yo necesitaba. Pero tuve que inquirir, tuve que buscar, tuve que tocar. Amén. Amén. Y abrazar la palabra sin ver hacia atrás. Porque muchas veces pasa eso. Y saber que el primer obstáculo a vencer es el yo. El yo que te quiere imposibilitar. Porque en el mundo hay cambios, pero en el reino hay transformación. Y la transformación es más pesada que el cambio. Porque el cambio te puede dejar en una comodidad, pero la transformación en el reino es progresiva, es continua. Y es donde el yo tiene que ir muriendo día a día para que no sea un obstáculo en tu vida, para que puedas cumplir, como dijo una vez un varón, el sueño de Dios en tu vida. Al reconocer, mi amado hermano y mi amada hermana, y aceptar que en esta vida, cada uno de nosotros como creyentes, va a tener desafíos, va a tener obstáculos que vencer, pero también que en el transcurso de ese camino vamos a aprender de las experiencias y vamos a cultivar por medio de la disciplina en la palabra, y vamos a buscar el apoyo correcto, enfocados hacia donde fuimos llamados a estar. Simplemente lo único que va a traer como resultado en nuestra vida es como lo que decía Pablo, esta leve tribulación momentánea. Lo único que va a producir es un mayor y más excelente peso de gloria. Cuando venga un obstáculo a tu vida, interno o externo, aprende a identificarlo. Los obstáculos no están ahí para tirarnos para atrás. Están ahí para ayudarnos a crecer y avanzar. Porque al principio puede ser que una persona se detenga por algo pequeño. ¿Qué puedo poner de ejemplo? A ver, denme un ejemplo de algo pequeño. ¿Ah? ¿Una? Hormiga. Un obstáculo pequeño. Una hormiga, dice mi hermano. Lo picó la hormiga, se le hinchó la mano y ya no vino. Un pago que no pudo realizar. Sí, la puerta puede esperar, el reino no. ¿Cierto? Sí, a veces pasan cosas que dicen, ay, es que pasó esto y aquello y se manifestó el perro, el gato y el perico y entonces por eso no pude ir y por eso no pude. Y usted se da cuenta que eso se vuelve muy constante en la vida de la persona. Como me dormí. Y le va a dar sueño cada vez que le toque culto. Se lo aseguro. Porque hay dos cosas. Esto también puede ser un obstáculo.
Pero si usted no se cuida, se puede convertir en un tropiezo. La próxima semana, Dios mediante, en el estudio que tendremos, estaremos hablando cómo un obstáculo se puede convertir en un tropiezo, porque eso siempre viene como de la mano. Empieza como obstáculo, pero si usted no se lo brinca, si usted no lo ve, se puede convertir en un tropiezo. Cansancio también. El cansancio es una buena excusa. Ay, pero si nosotros aprendemos a caminar con esto, porque cansados o no, vamos a trabajar. Cansados o no, nos tiramos la serie de Netflix. Cansados o no, ya se metió con el Netflix. Sí. Cansados o no, hacemos un montón de cosas. Porque en el reino tiene que ser diferente. Por eso te digo, aprender de que el obstáculo está ahí nada más para ser saltado es suficiente. Amén. Y no lo vamos a poder identificar si no es por la palabra del